Entonces, Cecitar, darle inicio a este café que me lo tomo. Ya la tengo aquí, servidito con mi Bueno, portavasos de Pac-Man que me hizo mi sobrino. uy, salud, muy bien, qué rico un café, además con este frío, pues sí, Ay, la con gente que este está en frío que he Bogotá, hecho hoy en Bogotá por amor al cosmos. yo he contado 4 aguaceros diferentes hoy en Bogotá, pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de otro tipo de invierno, el invierno de los negocios, El invierno de el plata. frío, el frío que le recorre la espalda a muchos tesoreros. Sí. Isa, arranquemos, metámonos de una vez en el tema, ¿qué lleva a una empresa a tener problemas financieros? Porque digamos, hay una razón evidente, obvia, que conocemos y sufrimos varios de nosotros, y es la falta de ventas, es decir, la falta de ingresos. Y esa me imagino que será una de las principales razones. Pero hay más razones por las que una empresa pueda tener problemas financieros. Sí, claro que sí. Bueno, primero, buenas noches a todos. Buenas noches, Cecitar. Gracias por acompañarme otra vez a tomar este cafecito. Para quienes no saben, los dos somos profesores de finanzas en la Universidad Externado de Colombia, pues yo del área de finanzas y César del área de relaciones internacionales, entonces ahí nos complementamos además de todo. Y pues sí, está chévere tu pregunta porque son muchas las cosas que pueden llevar a una empresa a problemas financieros. Ahorita claramente el factor común para todas es la falta de ingresos, que la primera vez, el primer cafecito que nos tomamos juntos, decíamos que las ventas en el estado de resultados, que son el primer reglón, son fundamentales y que si la empresa no vende, pues no va a tener cómo alimentar flujo de caja y pagar costos, gastos y hacer todo lo demás. Entonces, sí, la caída en las ventas lógicamente es una cosa que lleva a la empresa a problemas financieros, pero no es lo único. La empresa puede estar bien, digamos, y empezar a tener problemas financieros por otras cosas que no son las ventas. Una O de sea, la empresa esas, puede estar vendiendo bien, puede estar vendiendo, digamos, a un ritmo bueno, pero puede tener problemas financieros. sí. Eso le pasó, por ejemplo, hace unos años a una empresa que se llamaba Hernando Trujillo. ¿Te acuerdas de esa empresa? Ropa de Ropa oficina, para pues se hombre, llama. especialmente para ti, para tu Mm, género. Y ellos fabricaban una ropa de muy buena calidad y la marca había logrado ya también buen posicionamiento. Y vendían muy bien y a buenos precios y todo. Y resulta que la empresa la fundó, como su nombre lo dice, don Hernando Trujillo. Don Hernando se enfermó, alma bendita don Hernando, y le dejó la empresa a sus hijos. Y la empresa estaba bien, estaba perfectamente bien, funcionaba, vendía ya, como dicen los empresarios, andaba sola. Y resulta que le entregó la empresa a los hijos y los hijos, como decimos coloquialmente, se la comieron, la acabaron en un momentico, porque una cosa que tienen las empresas familiares, sobre todo cuando no están preparadas para el tema del cambio de mando y la sucesión, es que los sucesores o quienes lleguen a manejarla o administrarla pueden no estar preparados para el cargo. Y eso ok. pasó en ese caso. Entonces, sin estar en Pero, problemas la empresa, los hijos la llevaron a tener problemas financieros por la cantidad de gasto que le pusieron a la empresa, pusieron a la familia política, las esposas, los hijos, todo el mundo a trabajar ahí, sin necesariamente conocer del negocio. la empresa seguía vendiendo bien, Sí, pero el problema fue que le cargaron una cantidad de gastos. el problema fue la cantidad de gastos que le empezaron a cargar y la falta de experiencia de los hijos en la administración de una empresa de ese tamaño. Se necesita conocimiento de finanzas, obviamente, se necesita Claro. conocimiento del producto, del sector, de mercadeo, de una cantidad de cosas. Por eso también se recomienda tener una muy buena junta directiva y que en la junta directiva haya miembros independientes, especialmente cuando se trata de empresas de familia. Entonces las empresas de familia son muy vulnerables en ese sentido. Si se va el fundador por alguna razón, la empresa tambalea. Lo vimos un poquito, y no fue que tambaleara, gracias a Dios, pero lo vimos un poquito hace como unos 3 4 años cuando murió don Rafael Molano. ¿Te acuerdas que fundó Rafael Molano? Sería Ramo. Sí, por eso se llama Ramo también, aunque el alma bendita nunca lo admitió. Pero esta noche me van a jalar los pies, yo lo sé, estoy hablando de muchas almas benditas por aquí. Te va a perseguir el fantasma del Chocorramo. El fantasma del Chocorramo y el fantasma de don Hernando y mi mamá en una de estas también me va a regañar. Alma bendita mi mamita. Y entonces resulta que cuando murió don Rafael, pues muchas decisiones estaban todavía en cabeza de él y entró a manos de los hijos la administración de la empresa y también ahí hubo algunas cosas que pulir antes de que la empresa pudiera seguir funcionando. Entonces, en algún momento incluso se llegó a rumorar una posible quiebra de Ramo, que a mí casi me da un infarto por el Chocorramo, que ya el otro día hablamos de eso.
pero finalmente lograron organizarse y la empresa obviamente sigue adelante y le está yendo bien. Y un colega nuestro por allí, ¿verdad? Estuvo un colega Sí, nuestro. sí, 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 un colega nuestro egresado de la facultad estuvo de gerente Sí. general de ramo durante unos años. Entonces, sí, también digamos que los problemas Bueno, con los hijos y la administración de la empresa la pueden llevar a problemas. Y la pueden y llevar a que, problemas. Dime. pues, y te iba a preguntar, problemas, a ver, yo todavía recuerdo mis clases de finanzas, pero si me das una manita con esto aclarándome, creo que varios de los que nos están viendo me van a mirar como, hermano, usted de verdad estudió finanzas, pero no sobra, no sobra. Cuéntame, a ver, yo tengo aquí mi lista de problemas. Un problema es iliquidez. ¿Cuál es la iliquidez? Ah, sí. ¿Y ¿Qué liquidez? quiere decir que una empresa tenga problemas de liquidez? ¿Te acuerdas que el primer cafecito que nos tomamos hablábamos de que la liquidez es como la capacidad de respuesta inmediata que tiene la empresa para pagar sus obligaciones? Entonces la empresa Ajá. puede estar ilíquida, pero no necesariamente tiene problemas. Y a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, el día que uno salió corriendo de la casa y no llevó la billetera, ese día está ilíquido. Y si en la billetera carga las tarjetas débito y crédito, todavía peor. ¿Listo? Entonces, no tienes el dinero en efectivo en el momento que lo necesitas, pero sí puedes tener los recursos, es decir, hay plata en el banco o tienes otras cosas Eso. que podrías vender, pero en el momento, en el instante preciso en que necesitas los recursos, no los tienes. Eso es la iliquidez. O sea, yo tengo activos como empresa, yo tengo activos, pero Sí, lo que no tengo es efectivo, por decirlo el así. dinero en efectivo listo en el banco para girarlo cuando lo necesitas. ¿Listo? Ok, Si uno descuida la liquidez, se puede volver un problema de solvencia. Entonces ahí ya venimos a hablar de insolvencia. Y es que ¿y si eso uno no qué es? tiene suficiente dinero en efectivo, empieza a echar mano, como decimos coloquialmente, de los otros recursos. Entonces, uno como persona natural, ¿qué haría? Vender, por ejemplo, el carro. Y entonces no vendamos el Ya. carro porque es que la plata definitivamente no me alcanza y con la plata del carro puedo seguir pagando arriendo y mercado y demás. Y resulta que ya se acabó esa plata también y entonces no, pues ahora si vivo en casa propia, vendamos esa casa y me trasteo para un apartamento más pequeño. Y así. Y por el otro lado, acuérdate que el balance tiene dos lados, el del activo y el del pasivo y el patrimonio. Por el otro lado, resulta que uno empieza a endeudarse y entonces uno empieza a usar las tarjetas de crédito y los cupos con los bancos, que le vamos a dedicar otro café a los productos de crédito de los bancos. Y resulta que llega un momento en que ya estamos como tan endeudados que ya por allá no nos prestan más o no tenemos más cupos para utilizar y seguimos echándole mano a los activos. Y ahí ya se va volviendo un problema de solvencia porque no hemos resuelto lo que está de fondo detrás que nos está comiendo la plata. Puede ser, como le está pasando a muchas empresas ahorita, no hay ventas. Entonces, si no hay ventas, pues ¿cómo hacemos para tener plata? Si es uno como Claro. persona natural, me quedé sin empleo y si no estoy generando ingreso con mi empleo, pues entonces empiezo a utilizar esos otros recursos, los ahorros que tenía, vendo cosas que tengo, mientras logro otra vez generar el ingreso. Lo que toca es solucionar el ingreso. Entonces va a llegar un punto en el que ya de verdad como que no tengo más deuda para tomar y tampoco tengo más activos para vender, ya me quedé como con lo mínimo necesario y me toca, estoy ya en un proceso de insolvencia. O sea que ¿Qué por un es lado, diferente a estar quebrado? Dime. pero vamos, a ver, yo hago una pregunta que me parece que puede ser interesante Uh -huh. para varias de las personas que están acá. Dale. Entonces, yo lo que haría, y tú dime porfa si estoy entendiendo bien y si estoy pensando bien, si estoy dando una solución que sí es correcta. Dale. Entonces, en el primer caso, obviamente hay que ver, si no hay ingresos, hay que ver cómo se generan ingresos. Sí. Cómo hay que moverse y buscar clientes y vender y generar ingresos, mover la caja, digamos, la caja registradora. Uh -huh. En el segundo caso que tú nos contabas de que los ingresos van bien, pero se aumentan los gastos y son gastos que finalmente no son gastos productivos. Uh -huh. Entonces habría que entrar a revisar los gastos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la idea es ir haciendo las dos cosas al tiempo. Entonces, por un lado, ¿cómo generamos más ingreso? Si es uno como persona natural, otro trabajo, ponerse a vender cositas, en fin. Si es la empresa, lo que hablábamos hace unos días, cómo ofrezco otros productos, cómo me reinvento, que es el tema de moda, para el término de moda, para Sí, generar más ingreso. Pero al mismo tiempo, ir mirando cómo reduzco costos y gastos. Si es uno como persona natural, pues dejo de andar, bueno, hoy en día sí es que no se puede, pero cuando podemos, yendo a almorzar al restaurante todos los días,
o tomándome el café en Starbucks o en Juan Valdez o en OMA todos los días, o bueno. Y pues mirar qué otros gastos podemos también ir reduciendo, sobre todo en los gastos grandes, que es donde es como más rápido y más notorio el efecto de reducir. Porque listo, dejé de tomarme cafés en Juan Valdez, pero sigo pagando un arriendo de 20 millones de pesos, pues de pronto puedo pagar un arriendo de menos plata que de 20 millones de pesos. Y ya cuando yo tengo que empezar, yo como persona o como empresa, tengo que empezar a salir de mis activos o tengo que empezar a endeudarme más de lo que normalmente me endeudo, eso ya es una alarma de insolvencia. Sí, Ya ahí no hay un problema de liquidez, sino de insolvencia. esa ya se vuelve, es un tema de insolvencia, de ya no tienes liquidez y estás empezando a usar los recursos que no deberías estar usando para generar liquidez, o de los que no deberías estar abusando, en el caso de la deuda, para generar liquidez. Entonces, ahí ya viene un tema de insolvencia. Y una vez más, estar insolvente o estar en un problema de insolvencia es diferente de estar quebrado. A mí me da como un retorcijón cada vez que veo, Avianca se fue a la quiebra. No, un momento, Avianca no se ha quebrado todavía. Precisamente los problemas o más bien los procesos que permiten manejar la insolvencia, lo que buscan es prevenir la quiebra o evitar la quiebra. O sea, Bianca está en este momento insolvente y eso la llevó a estar muy endeudada. Al contrario, estar muy endeudada la llevó a estar insolvente. Ya vamos a hablar de Avianca. Entonces, pero en todo caso no está quebrada. No, todavía no. Ento- Y Dios quiera que no, donde hay algo aquí de madera, tita de las galletas. ¿Y qué es estar quebrado entonces? Si yo estoy endeudado hasta aquí, si ya no tengo más activos para vender, todavía no estoy quebrado, ¿qué quiere decir entonces estar quebrado? Que ya no hay solución y que toca llevar la empresa o la sociedad a una liquidación. Y entonces ahí sí ya es como, listo, miremos qué quedó y empezamos a vender esos activos, que es literalmente liquidar esos activos, y por el otro lado miremos a quién se le debe plata, cuánta plata se le debe y en qué orden está ese acreedor en la fila, porque hay un orden para la fila. Los acreedores. Pero eso quiere decir que... Y ahí van en orden específico. Pero eso ya es el momento en que ya la empresa no es viable, en que Sí. se toca acabar la empresa. Toca acabar la empresa y cada uno coja la partecita que se pueda de lo que quedó, miremos qué quedó y ahí ya entramos a mirar si alcanza para pagarle a todos o no alcanza. En el caso de Hernando Trujillo, que te contaba ahorita o que les contaba ahorita, resulta que a mí me sorprendió que fue tal la situación de la empresa que en lugar de pasar por un proceso de una ley 550 en su momento, de lo que hoy en día es una ley 1116, o de un proceso de estos de reorganización, que es un poco el capítulo 11 en los Estados Unidos, que ahorita lo vamos a hablar, por ahí veo a Ivonne. Y que nos acaban de preguntar, de la relojería Maya nos acaban de preguntar por el capítulo 11 en Estados Unidos. Sí, Ivonne que está por ahí, ya vamos a hablar del capítulo 11, Ivonne, un momentito. Entonces, esos son procesos que permiten atender la insolvencia y buscarle soluciones a la empresa. Si eso no funciona, pues ahí sí nos vamos a liquidación. Y en la liquidación lo que hacemos es mirar qué quedó, a quién le debemos, cuánto les debemos, si alcanza para los que debemos. En el caso de Hernando Trujillo, como les estaba contando ahorita, resulta que pasaron de estar bien a entrar los hijos a la empresa se va a liquidación. O sea, ni siquiera se acogió a una de estas alternativas que vamos a hablar ahorita para tratar de salvarse, sino de una vez a liquidación. O sea, entre la insolvencia y la quiebra todavía las empresas tienen opciones. Claro. Para salvar la empresa y para seguir funcionando. Claro, y esto no lo... de lo que o sea, manejaron tan mal la empresa que ni siquiera intentaron pasar a hacer algo después de la insolvencia. Que ya no había directamente nada que hacer, que cuando ya entraron a mirar era como ya la situación de la empresa era tan grave y tan delicada que no había marchas, no había salvación. Ahí sí, como dice el cuento. Entonces les tocó cerrar, digámoslo así. Bueno, dentro de esas opciones, Isa, tú me contaste, yo tengo aquí mi copia, no crean que yo sé mucho del tema, a mí Isa me va pasando daticos para poder hacer esto y parecer que sí sé del tema. Tú me contaste que hay varias opciones y que eso está regulado por la ley. O sea, cuando una empresa está en serios problemas de solvencia y antes de que se quiebre, hay varias disposiciones de la ley que ayudan a que la empresa le dé opciones a la empresa. Sí. La primera que yo tengo aquí en esta lista es la ley 550. Sí. Esa existe todavía. Yo esa ley la oí hace muchos años. Esa existe todavía, esa ley cumple este año, cumplió ya en diciembre del año pasado, en realidad, 20 años.
Y voy a anotar por aquí en mi tablerito de tiza que hoy se va a ver además todo en modo espejo, entonces veanlo con un espejo también. Muy bien. Voy a poner como los planes, ¿no? El plan 0, el plan 1, el plan 2, el plan 3 y así. La idea es intentar primero lo primero, el plan 0. ¿Y El esa plan, es la ley 550? no, ¿El es el plan cero plan sería? 1. El plan 0 son las negociaciones privadas. Ya te cuento por qué. Entonces el plan 0, Con lo- aquí en este efecto espejo lindo de... Yo leo negociaciones privadas, me imagino con los acreedores. Sí, entonces cuando uno empieza a ver problemas y todos estos procesos de ley 550, de ley 1116, de capítulo 11 y etcétera, etcétera, son negociaciones con los acreedores. ¿Listos? Entonces, cuando uno empieza a ver que la cosa de verdad se está poniendo color de hormiga, pues listo, sentémonos con los acreedores y negociemos. En esto de verdad se trata es de negociar y de que veamos que ganan ustedes y gano yo. Es que si liquidamos la empresa perdemos todos. Claro, Porque ustedes no van a recibir de pronto toda su plata, señores acreedores, y pues yo voy a perder la empresa y pues no es justo claro. ni con el país, ni con el empleo, además con estas cifras de desempleo que nos dieron ayer, ni con nada. Entonces, lo primero es sentarnos a negociar con los acreedores. Fundamental ahí, tener voluntad de pago, o sea, que vean que yo sí quiero pagar. Lo que pasa es que en el momento que estoy ahorita y por las circunstancias en las que estoy no puedo, pero yo sí quiero pagar. Y Y segundo, uno que negocia ISA, uno negocia plazos, sí, negocia el monto de la deuda, negocia intereses, todos los monto no anteriores. tanto, pero plazo sí, entonces generalmente se pide más plazo. Y tasa de interés, sí, eso generalmente incluye una reducción de la tasa de interés para que las cuotas sean más llevaderas, más bajitas, digámoslo así. Claro. Se puede pedir periodo de gracia a intereses, a capital, perdón, entonces un tiempo en el que no pago capital, sino solamente intereses. Se puede Ujú. pedir amortización escalonada. Entonces, el primer año yo le pago el 5% de la deuda, pero el segundo año le pago el 10% de la deuda, pero el tercer año le pago el 20% y así a medida que se vaya recuperando la empresa. Entonces, esas negociaciones privadas se pueden hacer con los bancos, se pueden hacer con los proveedores, se pueden hacer hasta con la DIAN. Uno puede hablar con la DIAN y decirle a la DIAN, como venga, lleguemos a un acuerdo, yo sí le quiero pagar, otra vez más, la voluntad de pago es fundamental, yo sí le quiero pagar, pero pues necesito placito, condiciones más fáciles, más amables y seguir adelante. Eso puede funcionar muy bien en la mayoría de los casos, pero a veces no nos podemos poner de acuerdo con los acreedores o hay unos que sí quieren y otros que no quieren, como que falta orden pues ahí en la negociación. Entonces ahí Ujú. viene ahora sí el plan 1 de la lista, que era antes para las empresas de sector real, la ley 550, ahí la están viendo en el espejo otra vez, léanlo con un espejo Del cuando vean 99. esto. La Así lo ley estoy viendo como números árabes. Se todo ven al como revés. números Sí, árabes. Pero bien, prometo que para la próxima voy a ensayar a escribir al revés, a ver si se ve al derecho allá. Va a escribir necesitamos un frente a un espejo espejo. aquí. Y entonces, resulta que hace 20 años estábamos en una de las peores crisis financieras que había atravesado Colombia en su historia moderna, por el aumento de las tasas de interés, que llevó a un aumento del UPAC, que estaba atado a la DPF, y que llevó a muchas Sí, empresas en problemas. Entonces yo les ponía como en el teaser, digámoslo así, de este cafecito, en la probadita del cafecito les ponía qué tienen en común Avianca y la alquería. Entonces yo en el momento que lo escribí pensé, no es que empiezan por A, obviamente que ambas empiezan por A, sino que ambas estuvieron en problemas también hace más o menos 20 años. La alquería, que curiosamente siendo una empresa que vende leche, tuvo problemas de liquidez, o sea, son de estas ironías de la vida, eso pasa. se le iba cuajando la leche. Mm. Resulta que se había endeudado en dólares para construir la planta de proceso en UHT, creo que es que se llama ese proceso de la leche, Mm. que era una cosa súper moderna, súper chévere, súper buena, además para los consumidores de su producto, y se endeudó en dólares justo antes de que el dólar subiera. Y Ay, entonces el ay, dólar ay. se dispara y la deuda de la empresa sube. Y para de remate, tenía sus ahorritos en el Banco del Pacífico y resulta que intervienen al Banco del Pacífico por la crisis y pierde los ahorritos porque cuando eso no había Fogafín se lo inventaron después. Ay, Y ay, por ahí escribe María Camila, gracias, UHT, sí, el proceso es UHT para la leche.
Y entonces le interviene en el banco, se le van los ahorritos que tenía ahí, se le sube la deuda porque subió el dólar, o sea, son puras cosas ajenas a la empresa. Otra vez, ¿qué puede llevar a una empresa a problemas? Pues cosas ajenas a su voluntad, de verdad. Que no tiene que ver con la administración, con la calidad de la No, administración. aquí no tenía nada, al contrario, la calidad de la administración de la alquería fue lo que la sacó adelante. Entonces ellos, los Cavelier, habían puesto incluso plata de ellos mismos para salvar a la empresa y no logran sostenerla más y se van a ley 550 en ese momento. Y logran un acuerdo en el que les dan más plazo, les bajan tasa, todas estas cosas que mencionábamos ahorita. Y no solamente logran un buen acuerdo, sino que mantienen la empresa funcionando, las ventas nunca bajan, de hecho, para la alquería en ese momento. Logran abrir su planta de procesamiento en una UHT y logran prepagar la deuda. Ellos salen del acuerdo de reestructuración antes de lo que tenían previsto. Incluso consiguieron un crédito sindicado como por 50.000 millones de pesos. No, mentiras, no fue de 50.000. Fue un crédito sindicado grande para salir de ese problema y renovar sus deudas, y luego hacen una emisión de bonos, ahí sí por 50.000 millones de pesos, que salió súper bien calificada. Mejor dicho, ya otra vez sector financiero y mercado de valores confía en ellos, porque gracias a la ley 550 lograron un buen acuerdo con sus acreedores y sacar la empresa adelante. Isa, dos preguntitas sobre la ley 550. ¿Qué es lo que permite la ley? ¿Qué le permite la ley a las empresas hacer que sin acogerse a esa ley no pueden hacer? Listo. Tanto y la otra pregunta es si todavía la ley 550 es una opción para las empresas privadas. Sí, ya vamos para allá. Entonces, la ley 550 salió de afán en el 99, y de afán es que de verdad era con el afán de salvar la mayor cantidad de empresas posibles en ese momento, y les permite, tanto esa como la ley 1116, que es la que sigue, les permiten a las empresas parar los procesos judiciales en contra. Entonces, si ya teníamos un embargo en contra nuestra, lo paran automáticamente. Es como cuando uno está jugando a la lleva y llega al tacho, ahí no lo pueden tocar, no le pueden hacer nada, quieto, están en tacho, estos no la pueden perseguir más. Y resulta que le permite también la ley 550 renegociar el acuerdo. Entonces, listo, nos reunimos con los acreedores, nos pusimos de acuerdo, firmamos, yo les prometí que les iba a pagar de determinada forma, y resulta que al cabo de 2 años no pude pagar como venía pagando. Y entonces me toca volverlos a reunir y decirles, señores acreedores, qué pena con ustedes, pero es que la inflación y el dólar y lo que sea que haya pasado en el mundo es porque ya no puedo pagar, y entonces necesito que volvamos a negociar. Es más difícil esa negociación, obviamente, porque ya uno va perdiendo como credibilidad en ese proceso, todos los acreedores refunfuñan y con toda la razón, pero se logra, porque otra vez la cosa es, si no nos ponemos de acuerdo y no salvamos la empresa, perdemos todos. Y entonces se puede volver a negociar. Entonces, una de las cosas que permite la ley 550 es volver a negociar. Las empresas que se acogieron a ley 550 en su momento, que esto fue antes de junio del 2007, siguen o siguieron en ley 550. Fabricato sigue todavía en ley 550 y la rige la ley 550. Las que hayan entrado en problemas financieros y con procesos de ley después de junio del 2007 entraron fue a ley 1116. Pero entonces, a ver, yo creo que ahí estás contestándole la pregunta a Ivonne, que pregunta si esa ley está vigente aún. Ahí está el en el espejo. Ahí está, se ve más o menos. Pero entonces, ¿qué le respondemos a Ivonne? La ley sigue vigente, pero solo para las empresas que se acogieron antes de 2007. Sí, entonces para las empresas del sector real que se hubieran acogido antes de junio del 2007 y que quedaron en ese régimen, ella es la que las rige. Y rige hoy en día todavía para las entidades territoriales, los municipios, los departamentos y demás. ¿Por qué? Porque la ley 1116 trajo unos cambios importantes al régimen. Y resulta que dentro de esos cambios está, no se puede volver a negociar. Si la empresa no cumple, se va a liquidación. O sea, quiebra. Quiebra, ahí sí, quiebra y entonces a liquidación. Y resulta que ese quiebra y va a liquidación, ¿cómo lo maneja uno en un municipio? Entonces suponte el municipio pensemos en Bogotá, aunque vuelvo y toco madera, que Bogotá no vaya a tener nunca problemas financieros. Pero supongamos Bogotá no puede pagar sus obligaciones, los municipios, igual que las empresas, se financian con deuda y con otras cosas. Y resulta que se acoge a ley 1116 en lugar de entrar a ley 550.
y por alguna razón también incumple sus obligaciones en ley 1116 y entonces el juez, porque esto lo determina un juez, dice, la empresa incumplió, el municipio incumplió, lo vamos a liquidar. ¿Cómo liquidaríamos Bogotá? Entonces yo trato de imaginármelo como algo así, listo, de la 100 para el norte, para Bancolombia, entre la Eso. 99 y la 26 para el Banco de Bogotá, o sea, ¿cómo reparte uno un municipio para pagarle Sí, a los acreedores? no tiene sentido. Pues no No, tiene no se sentido. puede, no se puede. Sí, Entonces, como no se puede, para las entidades territoriales sigue vigente la ley 550. Entonces, si hoy, o bien, mañana, o en estos días, un municipio o un departamento tiene problemas financieros, la forma de ajá. reorganizar con sus acreedores es bajo ley 550. ¿Listo? Bien, mira, Juan Camilo nos pregunta si, ¿qué pasa con las empresas del sector financiero? Entonces yo me imagino que tú nos has hablado de empresas del sector real, que son las que hoy en día se podrían acoger a la 1116. Sí. Sector financiero, ¿no? No, nunca jamás en la vida. Entonces, vuelvo a una cosita que estábamos hablando antes, y gracias Juan Camilo por tu pregunta porque es trascendental. Empezábamos hablando de iliquidez. Entonces, la empresa de sector real empieza a sentir o a tener problemas de iliquidez, que hace unos días decíamos, para mí la iliquidez es como la fiebre. Tengo fiebrecita. ¿Qué será? Y uno lo que debe buscar es la causa de la fiebre y solucionar la causa, porque si no le pone atención a la causa, se le agrava el problema. Entonces, las empresas del Ujú. sector real empiezan con fiebrecita, con iliquidez, que se le puede volver un problema de insolvencia que la puede llevar a la quiebra. Entonces, los bancos y el sector financiero en general no pueden dar señales de iliquidez o no pueden tener problemas de liquidez. Dar señales, mucho poder pueden, pero lo que no pueden es como seguir tranquilamente por la vida con sus problemas de liquidez. Si un banco, cualquier banco, mañana o el lunes, más bien que es día hábil, dijera, hoy amanecí un poquito ilíquido, enseguida hay pánico financiero. Los bancos no tienen esa opción. Ahí la vigilancia de la superintendencia financiera es trascendental. La super día a día está pendiente de la liquidez de los bancos y más en una situación como la que estamos ahorita, que tengan suficientes recursos para responderle a los ahorradores en el momento que quieran retirar su plata del banco. Hace casi 20 años ya también hubo un rumor que afectó a la vivienda en ese sentido. No sé si tú te Mm. acuerdas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, una cosa recién, no había redes sociales, pero creo que se fue por Por correo correo electrónico. electrónico y sí. Sí. Entonces, corrió un Y correo era electrónico, falso, yo cuando completamente eso, falso. falso, sí, yo trabajaba cuando eso en el Banco de Bogotá, y corrió un correo electrónico en el que decía que la vivienda estaba ilíquido, que señores ahorradores fueran a retirar su plata de la vivienda. Ujú. Gracias a Dios, yo todavía no tenía ahorros en la vivienda porque a mí me hubiera dado un infarto con esta aversión al riesgo que yo sufro. Claro. A mí me hubiera dado un infarto. Pero sí vi lo que pasó. Entonces sí, la gente ese día masivamente se fue a las oficinas de la vivienda a retirar la plata y pues el banco no tiene toda la plata de las cuentas corrientes de ahorros y los CETES ahí, la tiene en forma de créditos que ha hecho para comprar vivienda, para comprar carro, para pues para lo que sea. Y ese día el Banco de Bogotá, que era donde yo trabajaba, y otros tantos como locos inyectándole recursos a la vivienda. Entre todos, ¿cuánta plata necesita? Diga nomás, tome, ¿cuánto es? Y entre todos le ayudaron a responder por lo que en los bancos conocen como una corrida en primer piso, que es que los ahorradores vayan masivamente a retirar la plata. Evitaron que la vivienda incumpliera con toda la gente que retiró la plata y lo sostuvieron a flote. ¿Por qué hacen eso los bancos? No es de pura queridura y ay, es que hay uno de los nuestros en problemitas, ayudémosles. Es porque sufren además de efecto contagio. Si se pierde la confianza en un banco, se pierde la confianza en el sistema. Entonces, si se hubiera caído la vivienda ese día, y vuelvo y toco madera, porque además tú y yo sabemos que la universidad tiene estrechos vínculos con la vivienda, si se hubiera perdido la confianza ese día en la vivienda, se pierde la confianza en el sistema y se caen los otros bancos detrás. Cuando la Efecto dominó. Efecto efecto, dominó clásico. efecto dominó clásico. Cuando la crisis del 2008, fíjate y acuérdense todos, que en Estados Unidos dejaron caer las bancas de inversión. Entonces se fue Lehman Brothers, se fueron otros tantos. Dejaron caer las instituciones de crédito hipotecario que no eran propiamente bancos comerciales, eran instituciones de crédito hipotecario. Dejaron caer a la aseguradora más grande del mundo que era AIG, hagan. Pero en el momento que Bank of America, que Citibank y que otros bancos comerciales grandes dijeron, tenemos problemas, estamos iliquiditos, intervinieron todos, hicieron lo que tocaba hasta el gobierno estadounidense La Reserva Federal.
La Reserva Federal intervino y les inyectó plata más o menos a la brava para obligarlos a mantener las puertas abiertas, los obligó en algunos casos a fusionarse entre sí para fortalecerse y evitar la caída de un banco, de los bancos comerciales. Porque en el momento que un banco de esos caiga, se pierde la confianza y se viene el efecto dominó. Y eso sería gravísimo Bien. para la economía. Entonces, Bien, pero volvamos, te entonces propongo que bueno, volvamos para a las las empresas del sector real. sí, entonces cierro con, para ellos no aplica, está la vigilancia de la superfinanciera y está el respaldo hoy en día, en el 99 no ni en el 2000, pero hoy en día el respaldo de Fogafín. Si a Ajá. uno como ahorrador le llegaran a intervenir su cuenta como le pasó a la alquería hace unos años, hoy en día responde Fogafín hasta creo que es un monto de 20 millones de pesos por producto financiero que uno tenga en el banco. Ojo, es únicamente en bancos, cuenta de ahorros, cuenta corriente y CDT con banco. Con otras instituciones financieras no está la garantía de... Ok, ok, Isa. Bueno, pero entonces yo tengo una empresa que fabrica algo, yo tengo un negocio que vende, Ujú, y empiezo a tener problemas de liquidez, es decir, no tengo plata en efectivo para poder funcionar y para poder pagar mis cosas. ujú. De ahí, si no manejo bien la situación, voy a la insolvencia y me toca empezar a Sí, vender activos y me toca empezar a endeudarme. Y si sigo sin manejar las cosas bien, me voy a ley 1116. Pues hablo con mis acreedores antes. sí, Si no me funciona tampoco, me voy a acogerme a la ley 1116 y eso me da unas condiciones especiales para manejar sí. mis deudas con La los acreedores. 1116 se parece mucho a la ley 550. Las diferencias son que no permite la renegociación. Entonces, si yo incumplí, me voy a liquidación, ahí sí a la quiebra. Y la Ujú. otra diferencia grande es que incluyó un capítulo que llaman de insolvencia transfronteriza. Es decir, si yo tengo acreedores en el exterior, que me proteja de ellos también y me ayude a negociar con ellos también. Eso no lo tenía la ley 550. Por eso en el 2003, cuando Avianca tuvo problemas financieros gravísimos también en ese momento, no se pudo o no se acogió a ley 550, sino a capítulo 11. Entonces voy a poner aquí en mi tablerito la otra alternativa, que es el capítulo 11 de los Estados Unidos. Entonces, Avianca, en lugar de acogerse ni a ley 550 ni a ley 11.6, de una vez se fue a capítulo 11, porque Avianca Y tenía por... grandes acreedores en Estados Unidos Ah, ok. y la ley 550 no la protegía de esos acreedores. La ley Ok. 1116 sí protege de los acreedores en el exterior. Entonces, hoy Avianca hubiera podido acogerse en lugar de a ley 11, de a capítulo 11 a la ley 1116, porque ya la incluye ese detalle de si yo tengo acreedores en el exterior, que por favor también me ayuden con ellos. Claro. Sin embargo, en este momento, Avianca se fue otra vez a capítulo 11, porque ya no es una empresa mayoritariamente colombiana como era en el 2003, sino una multilatina, como llamamos hoy en día. Tiene actividades en muchos países diferentes, su sede principal sigue estando en Colombia, pero tiene actividades en muchos países y su principal fuente de endeudamiento está en el exterior. Ujú. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué lleva a una empresa a problemas financieros? Las cosas que ya mencionamos, una mala administración, la caída en las ventas, que es lo de la mayoría de los de ahorita, pero también el exceso de deuda, el montón de endeudamiento. Ay, no, yo tengo que hacer un tacho aquí porque se acaba de conectar mi hermanita que es veterinaria. Bienvenida a esta transmisión financiera. Muy bien. Esperamos las preguntas de Carmen. Sí, entonces, Bi- Entonces, Avianca se sobreendeudó. se sobreendeudó. En ese entonces estaba sobreendeudada y además con problemas de administración y además con otros rollos ahí de costos y de los efectos de la ley 11, de la ley 11 no, del 11 de septiembre, yo ya hablando de ley 11, del 11 de septiembre del 2001, que eso le pegó durísimo a las aerolíneas también en ese momento y más de una tuvo que irse a capítulo 11, en fin. Entonces, en ese momento estaba endeudada. En este momento, el problema de Avianca es exceso de deuda. Está endeudadísima. Entonces, Y eso se debe a que calculó, o sea, pensó que iba a vender más y se endeudó para tener, no sé, más aviones o sí, el más. endeudamiento proviene de diferentes fuentes, bancos, bonos y otras cosas, y lo estaban utilizando para reconversión de su flota de aviones, lo estaban utilizando para reconversiones tecnológicas, para crecer, para comprar otras empresas, en fin. El problema es que cuando esa deuda empieza a salirse de control, se nos vuelve de verdad un problema financiero serio. Entonces, O hoy sea en que hay que día, tener mucho, mucho cuidado y hay que calcular muy bien y hay que asesorarse bien también, porque uno a sí, veces, sí, uno hace cuentas que no son
realmente no sé cómo decirlas, las más técnicas y las que más lo pueden evitar a uno tener estos problemas, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Entonces, hoy en día nuestras empresas tienen a su disposición la ley 1116. Para acogerse a capítulo 11 toca ser una empresa que tiene sede en Estados Unidos. Avianca tiene una empresa filial, digámoslo así, en Estados Unidos, que es Avianca Inc. Entonces, la que entra a capítulo 11 es Avianca Inc., pero acoge a todas las demás. La TAM lo mismo. Esto es que no es colombiana, pero igual. Entonces, ojo, ¿qué pasa con la ley 1116? Que es un proceso relativamente pesado y demorado. Entonces, como la ley 1116 es un proceso relativamente pesado y demorado, el gobierno sacó en abril otra alternativa, que es el decreto 560 En de abril de este año. de 2020. De la lista de decretos que ha sacado el gobierno en la emergencia económica y sanitaria, Sí. el decreto 560. Ese decreto le permite a las empresas un proceso mucho más ágil de negociación que el de la ley 1116. Y entonces permite dos cosas fundamentalmente. Una cosa que llaman las negociaciones de emergencia o de urgencia. Y es como necesitamos salvar a la empresa ya, reunir a los acreedores rápidamente, bancos, proveedores y otros, y llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Esas negociaciones incluyen la posibilidad de que los acreedores capitalicen la deuda. Es decir, yo ya no quiero que usted me deba plata, sino quiero ser su socio. Y la plata que usted me debe, la volvemos participación en la empresa. Esa es una de las cosas chéveres que permiten estos ajustes a la ley 1116. Y tú nos habías explicado, perdón Isa que te interrumpo, pero tú nos habías explicado en el primer café que esa es una opción que puede ser muy interesante para una empresa que tiene problemas. Sí. Y es que, bueno, le debo tanto, eso lo vamos a convertir en una parte de la propiedad de la empresa y usted se vuelve mi socio. Así es. Y yo ya no le debo esa plata. Otra vez volvemos a lo importante que es la negociación y estar en buenos términos con todos y que vean que yo sí tengo voluntad de pago y de sacar la empresa adelante y que estoy agradecido o agradecida con todos por el apoyo que le han dado a la empresa. O sea, son cosas tan básicas como dar las gracias por venir, por ejemplo, y tenerles un café con galletitas para que me ayuden. Entonces, esas cositas sencillas que ayudan de verdad a negociar. O sea, uno le dice al señor Luis Carlos Sarmiento, venga, y nos tomamos venga, un café, un cafecito, unas galletas. unas galletitas y hablamos que necesito. Bueno, pero te interrumpí, nos estabas contando que el decreto 560 tiene una segunda ventaja. La primera es esta de hacer negociaciones ágiles y poder capitalizar deuda. Sí. Y la otra es hacer unos procesos o unos procedimientos más bien con la intermediación de la Cámara de Comercio, que eso todavía está por reglamentar y lo que busca es que sean procesos ágiles, porque tanto la ley 1116 como la ley 550 tenían o tienen en común que su objetivo principal es tratar de salvar la empresa y proteger el crédito. En este momento, el decreto 560 dice tratar de salvar la empresa, punto. Ya no están pensando tanto en el crédito. Y como te decía o les decía hace un ratico, hay una fila de acreedores que tienen un orden específico en la fila. De primero va todo lo laboral, los trabajadores primero. De segunda va el Estado, la Secretaría de Hacienda y la DIAN. Y de tercera, los demás acreedores también con un orden específico dependiendo del tipo de garantías que tengan, dependiendo de otras cosas. Y de últimas en la fila, los socios, si los socios le han prestado plata a la empresa y aparecen también como acreedores. ¿Qué propone el decreto 560? Que se pueda, por ejemplo, dejar de pagar a determinados acreedores. Y como los últimos en la fila son los socios, pues que los socios nunca reciban la plata que le habían prestado a la empresa, precisamente en eso, en calidad de deuda. Entonces, la idea es que con este decreto y con estas dos cosas de las negociaciones de urgencia y los procedimientos ante la Cámara de Comercio, el proceso sea muchísimo más ágil de lo que era o de lo que es normalmente con la ley 1116. Lo que se espera es que después de esto se haga una reforma a la ley 1116 que le permita a las empresas procesos más ágiles y negociaciones más ágiles para tratar de salvarse. En el caso de Avianca, como te contaba ahorita y les contaba ahorita, pues le tocó irse a capítulo 11 porque tiene muchas deudas en el exterior, porque tiene una filial en el exterior que le permite acogerse allá. Y el capítulo 11 tiene unas diferencias muy importantes con nuestro régimen en Colombia, algunas a favor, otras en contra. A favor, el capítulo 11 también hace lo que hace nuestra ley 550 y es o nuestra ley 1116 y el decreto 560, detener los procesos en contra de la empresa. Está en tacho, no me la acosen, espere que está negociando.
y a favor, que es un proceso relativamente rápido, mediado por un juez. El juez es el que decide. Otra cosa a favor, el juez decide. En el capítulo 11, el juez es el que dice si apruebo o no apruebo lo que ustedes están proponiendo para salvar a la empresa y que siga adelante. Diferencia importante con la ley 550, la ley 1116 y con el decreto 560, es que nosotros hablamos aquí en Colombia de salió de ley 550 cuando terminó de pagar. Entonces, por eso Fabricato no ha salido de ley 550, no ha terminado de pagar sus obligaciones bajo esa ley y entró hace 20 años. Entonces, en Estados Unidos dicen la empresa salió de capítulo 11 cuando firmó el acuerdo con sus acreedores. Es como una especie de borrón y cuenta nueva. Es como si la empresa arrancara como si fuera deuda nueva, condiciones nuevas, todo nuevo, entonces salió del capítulo 11. Desventajas o diferencia, desde mi punto de vista, una desventaja en el caso de Estados Unidos, pero ventaja para Colombia. El capítulo 11 le permite a la empresa la terminación unilateral de todo tipo de contratos, entre esos los laborales. Ah, caramba. Entonces, Claro. capítulo 11, la empresa podría entrar a despedir a sus empleados porque se acogió a capítulo 11. Aquí no. Aquí ninguno de nuestros regímenes de ley permite que unilateralmente la empresa acabe contratos ni con los empleados, ni con proveedores, ni con nadie. Pues. Claro. Tiene que ser todo negociado. Entonces, sí tiene unas cosas chéveres el capítulo 11 y tiene unas cosas chéveres también nuestro régimen. Isa, nos quedan más o menos unos 10 minutos. Sí, vi por ahí una pregunta o un comentario de alguien hace un rato que hablaba de Sí. los restaurantes de Don Gediondo. Sí, resulta que los restaurantes de Don Gediondo entraron en ley 1116 el año pasado. ¿Listos? Antes de que comenzara todo esto. Antes de que comenzara todo esto. Y por algo que decía alguien por ahí también ahorita, creo que se refería era al tema de Avianca de por cuentas alegres. Parte de los problemas que hablábamos hace un ratico es tratar de crecer más rápido de lo que uno puede y hacer de verdad cuentas alegres, como la fábula de la lechera. ¿Te acuerdas? Tú y yo hablamos con alguna Sí, frecuencia sí, de la sí. lechera. Y además esto es crecimiento basado en deuda que yo tengo. No es mi campo para nada, pero yo he visto, he oído, he leído cositas. No es la mejor de las ideas, crecer basado en la deuda. No, pues sí es una fuente importante lógicamente para el crecimiento, pero es que no debe ser la única. Vuelvo a lo que decía hace unos días, es que el diálogo solo con deuda es muy arriesgado, porque si Y se es muy llega a bajar el costoso. ingreso, es costoso primero, y segundo, en el momento que se baje el ingreso, como ahorita uno sí tiene la obligación encima de la deuda y con qué va a pagar. Entonces, Claro. en el caso de los restaurantes de Don Gediondo, pues trataron de crecer mucho más rápido de lo que podían y yo creo, y ojo, es mi opinión personal, que ahí cometieron algunos errores desde el punto de vista de su mercado objetivo. Abrieron restaurantes en sitios donde tal vez por el precio de sus platos no se vendía tanto como ellos pensaban. Y los locales en los centros comerciales tienen una desventaja y es el costo de la administración, fuera Claro. el costo del arriendo. Entonces ellos entraron en problemas financieros desde el año pasado y obviamente ahorita sí que la tienen mucho más difícil porque además están en el sector que parece que va a ser el último o de los últimos en reactivarse. Entonces sí, como dice ahí Ivonne, fue un poco por exceso de activos, comprar mucho más de lo que pensaban tratando de crecer más rápido de lo que podían en un momento dado. Mira, Ana nos dice, nos hace un comentario, creo que es sobre tal vez el decreto 560 o la ley 1116, pero dice, el problema es que los dueños son los primeros en sacar la plata prestada, pues son los que tienen la información de primera mano. Sí. Uno podría hablar incluso de información Eso privilegiada también allí, nos ¿no? da para un café pringao, pero en forma. El de hoy debería haber Ujú. sido un café pringao y se me olvidó alistar el traguito a la... Porque sí, ahí entramos en temas de asimetría de información privilegiada y de otras cosas. La administración y algunos de los dueños, no todos, se enteran primero que todos los demás de qué tan bien o qué tan mal está la empresa. Y si la ven que Claro. está mal o que empieza a tener problemas, y yo lo he visto pasar en algunos casos con empresas pequeñas, empiezan a sacarle la plata en forma de gasto, empiezan a sacarle dividendos, empiezan a sacar de otras formas la plata. Sueldos, me imagino. Sueldos Sueldos, sí, que se pagan a sí mismos, aumentos sus de sueldos familiares. y esas cosas, y Ujú. dejan hundir la empresa y se van como si nada. Bueno, pero ahí me picaste la curiosidad. ¿Cómo así que empresas pequeñas que tú has visto de primera mano y cómo así?
Sí, yo pues como yo acompaño a algunas pymes en sus tareas financieras, digámoslo así, no solamente cuando están en problemas, sino cuando están bien también, he acompañado a algunas en problemas y una de las que acompañé hace unos años tenía es una empresa de familia, como hablamos ahorita, que el papá le dejó a los hijos la administración de la empresa, se pusieron unos sueldos astronómicos, en fin, y la empresa se tuvo que ir a un proceso de ley 550. Y entonces, en ese proceso, con 6 bancos y con otros acreedores, tenían que mostrar reducción de gastos, tenían que mostrar otras cosas, y en una reunión, me acuerdo mucho, el empresario sacaba pecho de que se había bajado el sueldo, pero que lamentablemente de todos modos había tenido que despedir a 5 empleados de planta, y bueno, yo conociendo las cifras, sabía que si esos empleados de planta se ganaban el mínimo, ponle 600.000 pesos en ese entonces, No y alcanzaba, no, pues no alcanzaba a ser el sueldo del señor. no, resulta que el señor sacaba pecho de que se había bajado el sueldo y se había bajado también en 600.000 pesos, pero él se ganaba 16 millones de pesos en ese momento al mes. Ay, ay, ay. Isai, ¿qué puede hacer alguien como tú? ¿Qué puede hacer una financista o un financista por una empresa que esté en problemas de, tengo mi lista, de liquidez, de solvencia, o que esté, digamos, ya viendo la negra, esté acercándose a la Muchas quiebra? ¿Qué cosas. puede hacer un financista? Porque yo pensaría en alguien de ventas, pensaría en alguien de mercadeo, pensaría en alguien de administración para que me organice la producción, pero ¿qué hace una Claro, piensas financista en o un todos financista? primero antes que en los financistas, porque es Antes el que el colmo. fin. ¿Qué le puede aportar a una empresa? Porque además te digo, si uno está en problemas, creo que tiene que pensar muy bien a quién va a contratar en esa Claro, situación, a quién va a claro, contratar, claro, claro, porque ¿no? Porque ahí se vuelve es otra vez de un, cuidemos los pesitos y cómo puedo yo usar la claro, plática que me queda de la mejor forma posible. Primero, identificar la causa de fondo del problema. Otra vez, si es fiebre, lo que tienes, ¿qué es lo que te está causando la fiebre? No es lo mismo que sea una infección de garganta a que sea una apendicitis. ¿Listos? y eso se ve en las finanzas de la Eso empresa. se ve en las finanzas de la empresa y se ve en otras formas también. Segundo, identificando el problema, pues a encontrar soluciones para el problema, que ahí lógicamente toca involucrar a mercadeo, a producción, a recursos humanos, bueno, a todas las áreas de la empresa. Y tercero, cuando ya la cosa se va poniendo más difícil, pues a ir viendo todas estas alternativas. Hay muchas empresas que no saben que existe el decreto 560 y que se pueden acoger por allá, que no saben que se puede hacer antes de eso las negociaciones privadas, que no saben cómo hacer las proyecciones financieras para mostrarle a sus acreedores y decirle, mire, de esta forma yo sí le podría pagar, que nunca han negociado con acreedores. Yo me he sentado en más de unas negociaciones que, oh por Dios, algún día hablaremos también con un café pringado de eso, O con una con agüita 12 aromática, más bien. bancos, uno con 12 instituciones financieras ahí, Oh, diciéndoles, ¿será que por favor? Y entonces si yo les pago de esta forma, me ayudan, porque es que si ustedes no me ayudan, pues perdemos todos. Ahí hay también sí, herramientas para negociar. claro. Entonces, claro, los financistas podemos ayudar en muchas cosas. Una de las que a mí me gusta mucho y que es un poco la intención de estos cafés que nos estamos tomando los sábados es compartir la información. Los empresarios, como no han tenido problemas antes, no saben que existe la posibilidad de acogerse a una ley 1116, que existe la posibilidad de una negociación privada, en fin. Dicen por ahí que con agua de tilo, mi hermanita, y con valeriana, y Sí, con eso estaba diciendo, sí. valeriana también para los financistas, gracias. A esas reuniones nada de café, sino agüita de tilo o valeriana. Agüita de tilo y valeriana porque el cafecito lo pone a uno como más así. Bien, mira, te propongo, tenemos dos comentarios que no hemos, a los Ay, que sí, no sí, les sí, sí, hemos sí. todavía dado respuesta. Entonces, alguien dice aquí, ¿qué pasa si uno queda mal en los pagos? Me imagino, Pau García, me imagino que se refiere Pau, a qué Paola, sí. pasa si uno, ley 1116 o decreto 560, renegocia, le dan unas condiciones y aún así uno queda mal en los pagos. ¿Qué pasa, Isa? Depende. Si es la ley 1116 y uno se incumplió, lamentamos informarle que está incumplido y se va a liquidación. Siga por allá, es tan amable, Quiebra, le nombremos, se va a la quiebra. se Siga acabó la esa empresa. otra ventanilla y allá le nombramos un liquidador y empieza el proceso de liquidación de la empresa. La ley 1116 en eso es muy estricta. En un proceso de decreto 560 o de ley 550, uno puede volver a negociar y en los procesos privados también. Entonces uno vuelve y reúne a los acreedores, vuelve y les da café con galletitas, vuelve y les da las gracias por el apoyo a la empresa El y agüita empieza de a tilo. contarles otra vez todos los fueques por los que está en problemas y no ha podido pagar y busca renegociar la deuda. Entonces, Bien, el incumplimiento o el efecto del incumplimiento de los pagos depende de bajo qué régimen estás. bien. Y a propósito de eso, yo creo que Juan Camilo, Juan Camilo Niño me imagino. Juan Juan Camilo Camilo, divino, sí, hola Juan. nos dice,
¿Hay algunos puntos en común legalmente cómo se cruzan la ley 1116 y el capítulo 11 en Estados Unidos? ¿Hay algunas No sé cruces si allí o son también yo alcancé procesos a ver pasar independientes? un comentario que preguntaba si, por ejemplo, estando en capítulo 11 o fue Paola, aquí podría Bianca también despedir a sus trabajadores así de chévere porque está en capítulo 11. No, ahí ya viene una cosa, en estas cosas transnacionales, y es la conciliación de los regímenes de los diferentes países. En Colombia Ujú. no se puede hacer despidos masivos de trabajadores sin el visto bueno del Ministerio del Trabajo. Entonces, a Bianca, si ha de recortar personal, seguramente va a empezar recortando personal en otros países donde el régimen laboral no sea un poco tan bueno, porque el Rígido. nuestro es bueno, en Mm. medio de todo protege a los trabajadores, y de últimas estarían los trabajadores en Colombia porque tienen que conciliar esas dos partes de las legislaciones. En Estados Unidos sí permite los despidos, pero acá no, entonces listo, miremos a ver cómo podemos hacerlo. Si lo necesitaran hacer, tendrían que pedirle permiso o autorización al Ministerio del Trabajo para esos despidos masivos. Entonces, Ok. ahí viene un tema de verdad de lo que es la conciliación legal entre el régimen de un país y el de otro. Creo que con eso también le contestamos a Juan Camilo, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Con esta Es respuesta que que acabas de dar. Ivonne pregunta, creo que fue en el momento en que estábamos hablando de Don Gediondo, pregunta si eso fue por exceso de activos, de compra de muebles, de compra de sí, activos. un poco de verdad por tratar de crecer, creo yo, más rápido de lo que se puede. O sea, si yo tengo un modelo, yo me imagino en el caso de los restaurantes de Don Gediondo, yo tengo un restaurante que ha gustado, que el modelo guste, que todo, pues yo intento empezar a crecer rápidamente y entonces abro otro Claro, restaurante y otro y otro y otro. La cosa es dónde los abro y cómo voy a conseguir los recursos para abrir esos restaurantes. eso es ¿cómo financio yo ese crecimiento? Sí, 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 sí. Y cuidado, Y cuidado, otra vez tengan en cuenta que es que a mí, Isabel Cristina Álvarez Becerra, la deuda no me parece tan chévere. Es chévere para yo te usted, digo, pero no es tan chévere para... varios empresarios exitosos coinciden contigo. La deuda, hay que tener mucho cuidado con la deuda Es como un una elemento buena de fuente, financiar pero hay que el saberla crecimiento. usar. Yo creo que un próximo cafecito, si puede ser el próximo, si te parece bien, y a ustedes todos, lo podemos dedicar a las fuentes de financiación vía deuda con los bancos. Y Anita, Ana Belén, que creo que estás por ahí conectada, ya revisé hoy, miré la página de la Superintendencia Financiera para mirar la tasa de usura para microcrédito, que es una línea específica, está fijada en el 55,58%. La de créditos de bajo monto, o los de ¿Cómo? súper en el 51%. No, no, no. Legal, Isa, yo compadre. creo que hay un problema aquí en la comunicación porque yo te oí que tenemos una tasa legal de microcrédito del 55%. 55,58. Aquí los decimales Ay, son ay, ay. fundamentales. Eso es para microcrédito, que son créditos muy chiquitos. Eso es diferente de líneas para microempresa. Eso es otra cosa. Sí. Y el crédito ordinario de consumo y demás sí tiene una tasa máxima del 27,29%. Entonces, una cosa que toca Sí. mirar antes de endeudarnos es con quién y a cómo nos vamos a endeudar. Y si vamos a poder pagar. Y si Es vamos decir, hay herramientas financieras Claro. para Y hacer ahí estamos los proyecciones y ver. financistas para hacer las proyecciones, para mirar si sí podemos, cómo podemos mejor, que conocemos, yo no digo que los conozca a todos, pero algunos, los instrumentos que tienen los bancos. Se nos va a Bien. acabar el tiempo, Cecita. Eso te iba a decir, Isa, pero lamentablemente con este último comentario tenemos caritas tristes y caritas Tenemos un montón de caras preocupadas. de pánico. Y tenemos tema para Pánico, otro café pringado. pánico financiero. Bien, entonces, de nuevo, obviamente, gracias a todos los que se conectaron, a todos los que Gracias a estuvieron todos. Sí. durante esta hora de café, Y y seguiremos gracias sobre todo tomando a ti. nuestros cafecitos los sábados a las 6 de la tarde, si Dios quiere.